es para ver algunas glándulas que ya hemos visto anteriormente. El tema exacto es desarrollo embrionario de la hipófisis e hipotálamo, desarrollo embriológico de la tiroides y paratiroides, y el desarrollo embrionario del páncreas y glándulas suprarrenales. En primer lugar, tenemos que aclarar bien qué es una glándula exocrina y una glándula endocrina. Sabemos pues que la glándula exocrina, su producto de secreción, lo eliminan fuera de la glándula. En cambio, la endocrina se va hacia la sangre y de allí va a ser una función de comunicador intercelular o de mecanismos para el metabolismo general. En primer lugar, tenemos la hipófisis. Vemos, pues, como ya vimos en la parte del sistema nervioso, que cogimos alguna partecita, tiene dos orígenes. Del ectodermo oral, o sea, básicamente del estomodeo, ¿se acuerdan? Es un divertículo hipofisiario. En el techo del estomodeo va a originarse la adenohipófisis, es decir, la hipófisis glandular. Esta a su vez va a tener una parte anterior, una parte tuberal y una parte intermedia. Es decir, va a componer el lóbulo anterior, la hipófisis glandular o adenohipófisis. Y tenemos el desarrollo desde el neuroectodermo, que es una parte del divertículo neurohipofisiario en el suelo del diencéfalo. ¿De dónde deriva? Del diencéfalo. Muy bien. Entonces, tenemos ahí el desarrollo de la neurohipófisis. La neurohipófisis o porción nerviosa de la glándula hipófisis, que va a tener también una parte nerviosa, un tallo infundibular y una eminencia media. Es decir, de la hipófisis, como ustedes han estudiado en anatomía, creo ya, va a formarse de la neurohipófisis, de la hipófisis en sí, el lóbulo posterior. Vemos pues que el hipotálamo y hipófisis están muy correlacionados, forman en sí una unidad funcional y controla a la vez la función de varias glándulas endocrinas, como la tiroides, las suprarrenales, las gónadas, así como una amplia gama de actividades fisiológicas en forma general, todo el organismo. Eso seguramente ya lo han visto o lo van a ver en fisiología. Acordémonos de dónde deriva la neurohipófisis, de dónde deriva el hipotálamo, del diencéfalo. Y el diencéfalo es parte de las 5 vesículas que al inicio eran 3 y derivaban del prosencéfalo. Y este a su vez del neuroporo craneal o técnicamente del encéfalo. El diencéfalo va a originar unas placas alares que van a ser laterales. De allí va a originarse un surco hipotalámico que se va a dividir en tálamo e hipotálamo. Del infundíbulo de este diencéfalo también va a originarse la hipófisis. Como dijimos, la parte neurohipófisis, ¿no? Hay una evaginación ectodérmica del estomodeo, lo que se llama la bolsa de Radk, y en la tercera semana crece en dirección hacia la parte del diencéfalo o al infundíbulo del diencéfalo y esta parte glandular se va a unir a la neurohipófisis y juntas van a originar la hipófisis como órgano endocrino principal, ¿no? La glándula madre que se llama. Repasemos. La neurohipófisis deriva del neuroectodermo, del diencéfalo, y la adenohipófisis del ectodermo bucal, sobre todo el techo del estomodeo. Entonces, siendo así, este órgano va a tener dos clases de tejido, ¿no? Tejido neurológico y tejido epitelial. Muy bien. Vemos cómo en la situación anatómica, la hipófisis se sitúa debajo del hipotálamo. El hipotálamo nació de la proliferación de neuroblastos
en la zona intermedia también de las paredes diencefálicas, por debajo del llamado surco hipotalámico. Acá vemos, miren, esas son las vesículas cerebrales, las vesículas neurológicas, donde se origina un infundíbulo y a la vez del techo del estomodeo o de la cavidad bucal se origina la bolsa de Rathke y al final se van a fusionar las dos estructuras, tanto el infundíbulo que viene del diencéfalo como parte de la bolsa de Rathke que viene del techo de la cavidad bucal y van a formar esta glándula madre que se llama la hipófisis. Debajo de esta glándula va a formarse los huesos, el hueso esfenoides, pero ahí, por ejemplo, en la imagen B, vemos que puede originarse una malformación congénita que se llama la hipófisis faríngea, es decir, tejido glandular de adenohipófisis puede quedar en el camino. Anatómicamente, en la adenohipófisis se va a situar en la silla pituitaria, en la silla turca, y va a tener relación con el quiasma óptico en la parte superior. ¿Cuándo empieza la adenohipófisis? Inicia en la semana 4 a 5 hasta que llega a una madurez o hasta madurar a las 20 semanas, en la mitad del embarazo. También se origina de la bolsa de Rathke, como se pronuncie, que es una evaginación ectodérmica de la orofaringe para migrar y alcanzar a la neurohipófisis. La neurohipófisis, repasando, nace como una evaginación del hipotálamo ventral y del tercer ventrículo. Consta de los axones y las terminaciones nerviosas de neuronas, cuyo cuerpo celular reside en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo y tejidos de sostén. Es decir, la neurohipófisis son grupos de axones y terminaciones nerviosas, pero el núcleo en sí de estas células están superiores en los núcleos supraóptico, que va a tener una especificidad de producir ciertas hormonas, y los núcleos paraventriculares que están en el hipotálamo. Esto también va a producir otros neurotransmisores que es posible que venga en el examen. Vemos pues el desarrollo del infundíbulo viene a unirse con la bolsa de Rathke que viene de la cavidad bucal. Al final se fusionan con la posibilidad de que pueda haber una hipófisis faríngea. Los dos se unen, forman la adenohipófisis más la hipófisis nerviosa, forman la glándula de la hipófisis, ¿no? Vemos acá algo parecido, piso del diencéfalo, techo del ectodermo bucal y se van uniendo hasta que puede haber en el camino, el tejido que va ascendiendo, debe haber una regresión. Pero como dijimos en la primera lámina, muchas veces, no muchas veces, sino pocas veces, no hace una regresión completa y queda atrapado en el hueso o ya en la faringe, produciéndose tejido hipofisiario en la faringe. Esa es una malformación congénita. Acá también lo vemos lo mismo. El divertículo hipofisiario de la adenohipófisis fue ascendiendo por esta zona y esta es una zona donde haber migrado el tallo puede haber también parte de la glándula de la adenohipófisis, ¿no? Teniendo el tejido intracraneal, intraóseo o faríngeo como hipófisis faríngea o hipófisis ósea o muy pegado al intracráneo. Entonces, el hueso esfenoides en desarrollo va a tapizar toda esta parte. También existen moléculas implicadas en la morfogénesis temprana del tubo neural. Es importante este artículo
¿no? Así como todo el desarrollo embrionario, hay múltiples moléculas que más que todo nos ayudan para la investigación. Solo algunas sustancias que son muy, muy importantes de que ustedes los conozcan, los he considerado en el curso de embriología. Hay otras moléculas muy especializadas que ya no simplemente los hemos mencionado quizás el nombre, pero no hemos estudiado a profundidad. Otra glándula que también es importante es la tiroides, ¿no? La tiroides ya lo hemos estudiado. Es la primera glándula en desarrollarse en el embrión. Inicia igual al iniciar la cuarta semana, es decir, inicia el día 24. Se desarrolla por un engrosamiento del endodermo caudal al tubérculo impar de la lengua. ¿Se acuerdan en el desarrollo de los arcos faringios? Ahí en la parte medial, o sea, en la parte de los tubérculos de la lengua, había uno que era impar y a los costados eran pares, tanto superior e inferior. Entonces, la tiroides empieza su desarrollo por un engrosamiento del endodermo posterior, del endodermo caudal. ¿Caudal a quién? Caudal al tubérculo impar de la lengua, en la línea media entre la primera y segunda bolsa faríngea. Posteriormente se invagina caudalmente formando el divertículo tiroideo. Acá tenemos el divertículo tiroideo, ¿no? Hay una invaginación y en el camino hacia su estado anatómico natural va a producirse una elongación, va a tener relación con el hueso hioides. Relación me refiero que al migrar va a ubicarse cerca de la localización del hueso hioides. En la quinta semana inicia el crecimiento caudal. Primero pasa por delante del hioides y los cartílagos laringeos hasta ubicarse entre el segundo y tercer cartílago traqueal, que va a ser su posición final de la tiroides. Inmediatamente la conexión a su punto de origen, que es el conducto tirogloso, también se cierra aproximadamente a la séptima semana. ¿Hay alguna formación congénita a este nivel? Claro, cuando no se cierra, ese conducto tirogloso puede continuar abierto y puede eliminar secreciones a la piel del cuello de algunos niños. El lugar de origen del divertículo tiroideo se mantiene con una pequeña depresión en el dorso de la lengua. ¿Cómo se llama el lugar de origen del divertículo tiroideo? Agujero ciego, ¿no? Que es justo en la vena lingual en la que vimos en el desarrollo de la lengua. Vemos acá el desarrollo, salía a la altura del foramen ciego de la lengua, se elonga, va a comenzar a bifurcarse y en esa bifurcación el primordio tiroideo al bifurcarse sigue unido a la altura del foramen ciego de la lengua por el conducto tirogloso. Esto posteriormente se va a cerrar, como dijimos, pero en algunas malformaciones congénitas puede abrirse, miren a qué altura, ¿no? Puede abrirse a la altura del cuello, considerada como una fístula, pero se le conoce con el nombre de persistencia del conducto tirogloso. El tránsito de la glándula tiroidea va pues desde el foramen ciego de la lengua, atravesando el cartílago hioides y posteriormente se ubica debajo de los cartílagos tiroideos y posteriormente se ubica en el segundo y tercer cartílago traqueal. Es el trayecto del descenso que tiene la glándula tiroides, así como también del conducto tirogloso. Ya durante la 10ª semana sufre un proceso de autodiferenciación y es posible observar folículos con material coloide, es decir, en una lámina embrionaria a este material coloide. Y semanas después comienza a sintetizar tiroglobulina no yodada. Es decir, antes de las 10 semanas podemos
saber cuánto de triiodotironina tiene? No. ¿Por qué? Porque la secreción de la triiodotironina es detectable recién al final del cuarto mes, ¿no? Del cuarto mes. El desarrollo de la paratiroides también son 4 estructuras glandulares endocrinas que se desarrollan de 2 bolsas faríngeas, ¿no? Acá vemos el desarrollo del primordio tiroideo y acá vemos las bolsas faríngeas, ¿no? Ahora las bolsas faríngeas, ¿de dónde se desarrollan? De la tercera y de la cuarta bolsa faríngea. Vemos pues que hay un descenso del componente paratiroideo de la cuarta bolsa a el nivel de la parte superior de la tiroides. Es decir, de la cuarta bolsa va a formarse la glándula paratiroides superior y de la tercera bolsa va a formarse la glándula paratiroidea inferior. Hay que recordar que las 4 glándulas paratiroideas vienen de la capa germinativa, tanto endodermo como mesodermo. No vienen en ningún momento del ectodermo, hay que acordarnos. Las glándulas paratiroideas inferiores son prolongación del ala dorsal de la tercera bolsa faríngea. En cambio, las superiores son de la cuarta bolsa faríngea. ¿Cuándo empieza su desarrollo? Entre la quinta y la sexta semana de gestación. ¿Qué mecanismos forman para que se produzcan estas glándulas paratiroideas? La proliferación celular, la diferenciación y en la quinta, sexta semana, como vimos, la migración de las estructuras embrionarias como el tercer y cuarto bolsa faríngea hacia la zona anatómica a la altura de la tiroides. Alguna malformación congénita al no haber un desarrollo tanto de las glándulas paratiroideas como del timo, podremos ver en el síndrome de DiGeorge. Tenemos acá el desarrollo embrionario del páncreas, ¿no? El desarrollo embrionario del páncreas tiene en realidad 2 orígenes, 2 primordios del páncreas. Son en sí los responsables del origen de este órgano, ¿no? Tenemos el primordio dorsal. Los primordios básicamente del páncreas van a darse proximal y distal. El primordio dorsal surge de la cara dorsal del duodeno al final de la cuarta semana y el primordio ventral surge desde la base del divertículo hepático, cerca de la vía biliar en el día 32. ¿Y cuándo se van a fusionar? En la sexta semana. Como vemos acá en la imagen, el esbozo pancreático dorsal viene del intestino, surge de la cara dorsal del duodeno. La cara dorsal del duodeno sale el esbozo pancreático dorsal. Y el esbozo pancreático ventral viene del esbozo hepático. Del esbozo hepático, de la base del divertículo hepático, cerca o pegado a la vía biliar, ¿no? Como vemos acá, la vía biliar del esbozo hepático y surge el esbozo pancreático ventral. Ahora, ¿cómo esta separación origina que al final estén juntos? Bien, vamos a ver que el esbozo pancreático dorsal, que está inicialmente dentro del mesenterio dorsal, y el ventral, que está en el conducto colédoco, aproximadamente la vía biliar, dijimos, del esbozo hepático,
va a haber una rotación del duodeno hacia la derecha para adoptar la clásica C de la primera y segunda porción del duodeno. Al hacer esto, origina un desplazamiento de la yema pancreática ventral hacia la parte dorsal. Entonces, estos dos primordios que ya están en crecimiento, páncreas dorsal y páncreas ventral, van a estar uno debajo del otro. Posteriormente, la yema ventral pasa a situarse justo debajo y por detrás de la yema dorsal. Debajo y por detrás, si es que consideran la posición anatómica, ¿no? Y al estar pegado a la línea de la vía hepática de los conductos hepáticos, es decir, del colédoco, en la unión del conducto pancreático ventral va a estar ligada o junto o pegada o única con el conducto colédoco. Los parénquimas y el sistema de conductos de las yemas pancreática dorsal y ventral al final van a fusionarse, van a unirse de tal manera que el conducto pancreático que vimos del parénquima dorsal va a formar el conducto pancreático accesorio o de Santorini, pero el conducto del primordio ventral va a unirse con los conductos pancreáticos principal formando uno solo y era parte o se van a fusionar con el conducto pancreático ventral. Y alguna porción del primordio ventral va a considerarse como el páncreas menor o el proceso unciforme del páncreas. La yema ventral forma pues el proceso o apófisis unciforme y la parte inferior de la cabeza del páncreas. El resto de la glándula deriva de la yema dorsal. Parte distal también de la yema pancreática dorsal y todo el conducto pancreático ventral o principal va a ser el conducto de Wirsum. El conducto de Wirsum viene a ser todo el conducto pancreático principal que atraviesa el primordio dorsal y al final se va a unir con el conducto pancreático ventral y va a continuar con el conducto pancreático único que va a llevar a unirse con el colédoco. La parte proximal del conducto pancreático dorsal se oblitera o persiste en forma de un pequeño canal, como dijimos, el accesorio de Santorini. Conducto pancreático principal junto con el conducto colédoco entra el duodeno a nivel de la papila menor. Y vamos a ver que en el tercer mes de vida fetal, a partir del tejido pancreático parenquimatoso, empieza a desarrollarse los islotes pancreáticos o los islotes de Langerhans. ¿Qué van a producir ellos? Después de un par de meses, es decir, al quinto mes, va a haber secreción de insulina. Es decir, antes del tercer mes se detecta la insulina, tampoco es indetectable. La secreción de insulina a partir del quinto mes. Las células secretorias del células secretoras de somatostatina se van a desarrollar a partir de células parenquimatosas. Acordémonos que el páncreas es una glándula exocrina, endocrina o mixta. Mixta porque produce tanto componentes endocrinos, como son la insulina, el glucagón, como componentes exocrinos, como el jugo pancreático. Muy bien. Y finalmente tenemos el desarrollo de la glándula suprarrenal. En realidad, la glándula suprarrenal tiene componente de corteza
tiene una parte cortical y tiene una parte medular. Dentro de lo que se refiere a la parte cortical, vemos pues que en el desarrollo va a derivar de la corteza, va a derivar de la porción mesodérmica, surgiendo por la proliferación de células del mesenterio y gónadas, que al incluirse en el mesénquima da lugar a órganos acidófilos voluminosos, es decir, va a formar la corteza fetal de las suprarrenales. Y posteriormente, con el crecimiento, con células provenientes del mesotelio, rodean a esta corteza fetal y van a formar la corteza verdadera, ¿no? Ojo, volvemos a repetir. Surge por la proliferación de células del mesenterio y de las gónadas, que al incluirse en el mesénquima de esa zona anatómica, va a dar lugar a órganos acidófilos. Es decir, cuando lo vamos a poner en coloración hematoxilina eosina, van a estar de un color rosado, ¿no? Acidófilos. Y la médula surge a partir de la cresta neural, ¿no? Componente directamente de la cresta neural. Acordémonos que hay producción de adrenalina, noradrenalina. Forma una serie de cordones y acúmulos en la cara medial de la corteza. Es rodeado por las células corticales de la corteza y estas se van a diferenciar en células secretoras. Doctor, disculpe que lo interrumpa, Sí. pero solamente falta 1 minuto y segundos para terminar esta reunión. Sí, solamente faltan segundos también para terminar. No hay problema. Y de los cromafines por su afinidad al cromo, o sea, es una tinción especial cuando buscamos específicamente que tengamos la confirmación de que podemos diferenciar o de podemos encontrar la glándula suprarrenal, se hacen las tinciones a base de cromo, ¿no? Y se tiñe en color amarillo intenso. Muy bien, esa ha sido la presentación. Y alguna pregunta, de repente ya no por el Zoom, sino por la otra vía, podemos responderla o por el WhatsApp, no hay ningún problema. Doctor, disculpe, ¿vamos a tener otra clase o con esto ya cerramos aquí, después de las preguntas? Bueno, en realidad ya tenemos la clase para hoy día. El próximo martes volveremos a hacer 2 clases para